Cambié las pastillas anticonceptivas de mi esposa y ahora está embarazada de su amante. Al descubrir la infidelidad de mi esposa, cambié sus pastillas anticonceptivas. Ahora está embarazada de su amante y no sabe qué hacer. Estaba sentado frente al televisor fingiendo que me interesaba el partido de béisbol. Era sábado por la tarde, y Jen y yo acabábamos de cenar una carne asada que ella había preparado. Mientras lavaba los platos, yo miraba la pantalla, pero no estaba realmente prestando atención al juego. Cada vez que ella no me veía, me encontraba observándola. Jen es atractiva, no una belleza deslumbrante, pero definitivamente llamativa. Es alta, con una figura curvilínea y cabello castaño claro que le cae en cascada hasta la espalda. Sus grandes ojos marrones tienen una forma de mirarte que puede hacerte sentir algo especial. Siempre ha tenido ese efecto en mí. Hemos estado casados por 7 años y tenemos 2 hijas pequeñas, Nancy, de 5 años, y Estela, de 4. Ambos trabajamos a tiempo completo, así que mi madre cuida a las niñas durante el día. Jen y yo las recogemos después del trabajo. Después de que nació Estela, decidí hacerme una vasectomía. Ambos pensamos que 2 hijos eran suficientes. Pero, en ese momento, no estaba pensando en nuestras hijas, que jugaban tranquilamente en su habitación. Mi mente estaba ocupada con los cambios que había notado en Jen durante los últimos meses. Todo empezó con cosas pequeñas, su nueva forma de vestirse, más arreglada y llamativa. También comenzó a pasar más tiempo en el trabajo. Por separado, estos cambios no parecían nada grave, pero juntos empezaron a inquietarme. Además, en casa, su comportamiento era diferente. A menudo, cuando estábamos juntos viendo televisión y yo hacía algún comentario, me daba respuestas vagas, como si realmente no estuviera prestando atención. Sus ojos estaban en la pantalla, pero era obvio que sus pensamientos estaban en otra parte. En la cama, nuestra vida íntima seguía siendo activa, un par de veces por semana. Sin embargo, algunas noches la encontraba inquieta, dando vueltas durante horas antes de quedarse dormida. Sentía que algo la preocupaba, pero no me lo decía. No quería presionarla preguntándole directamente qué pasaba, por miedo a que eso la hiciera cerrarse aún más. Siempre habíamos sido honestos el uno con el otro, así que no entendía por qué esta vez ella se estaba guardando las cosas. Jane siempre ha sido una cocinera increíble. Le encanta experimentar con nuevas recetas y pasa mucho tiempo buscando inspiración en línea. A menudo charlaban foros de cocina, compartiendo ideas y aprendiendo de otros. Yo sabía que usaba el apodo Jenny, un diminutivo que su padre solía llamarla cuando era niña. La había visto varias veces frente a la computadora conversando en una sala de chat de cocina. Al principio no le di mucha importancia, pero algo me decía que esas conversaciones no eran solo sobre recetas. Una noche, mientras la observaba limpiar la mesa, se me ocurrió una idea. ¿Por qué no entrar yo también a esa sala de chat? Podría crear un perfil falso y ver de qué hablaban. Incluso pensé en fingir ser otra persona y hablar con ella sin que supiera que era yo. Pero después de pensarlo mejor, decidí que eso sería cruzar un límite. No quería arriesgarme a que ella descubriera que la estaba espiando. Pasó una semana y nada cambió. Jane seguía distante, casi como si viviera en su propio mundo. Me di cuenta de que incluso nuestras hijas luchaban por llamar su atención. Fue entonces cuando supe que necesitaba hacer algo. Decidí seguir adelante con mi idea de espiar la sala de chat. Al día siguiente, en el trabajo, me registré en la misma plataforma que ella usaba, con el nombre de usuario Mamá Nueva. Pensé que fingir ser una mujer haría que los demás se sintieran cómodos hablando conmigo. Sabía que Jane solía conectarse a la sala de chat alrededor de las 8 de la noche, después de acostar a nuestras hijas. Así que ese martes por la noche, esperé a que se conectara y me preparé para unirme a la conversación. Me dirigí a la pequeña habitación junto al baño, donde estaba su computadora. Le dije a Jane que bajaría a mi oficina a ponerme al día con algo de trabajo. Ella sintió distraída y yo me apresuré a mi despacho. En cuestión de minutos, inicié sesión en la sala de chat de cocina y esperé a que apareciera su nombre de usuario. Había unas 5 mujeres ya conectadas, charlando sobre cómo hacer la tarta de queso perfecta. Pasaron 5 minutos, y yo seguía buscando el nombre de usuario de Jane en la lista de participantes. De pronto, una de las mujeres me envió un mensaje, preguntándome si tenía alguna receta única de tarta de queso. No tenía idea de cómo hornear, así que respondí que nunca había preparado una antes, pero que estaba allí para aprender de quienes sí sabían. Mientras terminaba de escribir, vi que el nombre de usuario de Jane, Jenny, apareció como la participante más nueva en el chat. Todos, incluida ella, comenzaron a darme consejos sobre cómo preparar una tarta de queso, qué tipo de queso usar, las cantidades necesarias, trucos para que saliera perfecta. La sala de chat se llenó rápidamente, hasta que había unas 12 personas hablando a la vez, lo que hacía difícil seguir el hilo de la conversación. Aproveché un momento para pedirle a Jenny que me enviara su receta de tarta de queso por correo electrónico. Le di una dirección de correo que había creado específicamente para este chat. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, encontré un correo de ella con la receta. Me sorprendió, porque esa dirección de correo electrónico era completamente nueva para mí. Jane nunca antes me había ocultado nada, o al menos eso creía. Me sentí culpable el resto del día, sabiendo que ella nunca debería descubrir que Mamá Nueva era en realidad yo, su esposo. Sin embargo, decidí seguir adelante. Le envié un correo al día siguiente, diciéndole que había probado su receta, que el pastel había salido fantástico y que a mi esposo le había encantado. Pronto, comenzamos a intercambiar correos regularmente. Después, empezamos a charlar fuera de la sala de chat de cocina. Nos agregamos como amigos en la plataforma, lo que nos permitió hablar en cualquier momento sin necesidad de estar en el chat. Mientras tanto, en casa, el comportamiento de Jane hacia mí y nuestras hijas comenzó en plural. Nuestra vida íntima también se vio afectada, reduciéndose a una vez por semana. Además, se sentía distante, como si Zona estuviera cumpliendo sin disfrutarlo realmente. A pesar de todo, continuamos escribiéndonos y charlando. Con el tiempo,
Comencé a sentirme menos culpable por ello. Pero no podía ignorar que nuestra relación se estaba deteriorando rápidamente. Jane se alejaba cada vez más de mí y de nuestras hijas, y aunque seguía siendo una madre dedicada, estaba claro que algo más ocupaba su mente. Empecé a sospechar que podía haber otra persona en su vida. Contratar a un investigador privado no era una opción, simplemente no tenía el dinero. Tampoco podía espiarla en su trabajo, ya que sabía poco sobre su oficina o sus colegas. Jane trabajaba como secretaria legal en una gran firma de abogados, mientras que yo trabajaba en un banco. Nuestros horarios eran similares, lo que dificultaba seguirla. Una noche, durante una de nuestras charlas en línea, decidí llevar la conversación a un terreno más personal. Le dije que mi nombre era Lucy y que vivía en Florida. Jane respondió, diciendo que vivía en Texas y que trabajaba como secretaria legal, manejando contratos y papeleo para los abogados de su firma. Después, me preguntó a qué me dedicaba. Inventé que estaba de baja por maternidad, pero que pronto volvería a mi trabajo como cajera bancaria. Jane respondió emocionada, diciendo que su esposo también trabajaba en un banco como programador. Luego me preguntó, ¿cómo se llama tu esposo? Esto iba mejor de lo que esperaba. Jane estaba compartiendo detalles que yo sabía que eran ciertos. Le respondí que mi esposo se llamaba Lorenzo y que trabajaba en ventas de seguros. Luego, cambiamos la conversación a temas de cocina y otras trivialidades. No quería presionarla demasiado esa noche, pero planeaba profundizar más en su vida personal durante nuestra próxima charla. Por los siguientes 2 días, no pudimos chatear. Al tercer día, le envié un correo, diciéndole que mi gerente bancario me había llamado por una emergencia y me pidió regresar al trabajo una semana antes de lo planeado, con un pago extra. Le expresé mi emoción y nerviosismo por volver al trabajo. Esto me dio una excusa para seguir interactuando y mantener su confianza. Había decidido inventar una historia para contarle a Jane. Mi plan era hacerle creer que había tenido un romance con un compañero de trabajo en el banco. Mi objetivo era crear una atmósfera de confianza en nuestra amistad online, de esta manera, ver si Jane se sentía cómoda compartiendo algún secreto conmigo, especialmente si estaba siendo infiel. Una noche, mientras charlábamos, Jane me preguntó por qué me asustaba volver al trabajo. La respondí, no estoy segura de si debería compartir esto, pero quiero desahogarme un poco. Solo espero que no pienses menos de mí cuando te cuente lo que hice. Jane respondió rápidamente, todos cometemos errores. Somos humanos. ¿Qué pasó? ¿Sacaste algo del banco? Me reí para seguir el tono de la conversación y contesté, no, no es eso. Conocí a un hombre en el trabajo, Roberto. Empezamos como amigos, pero luego las cosas avanzaron a otro nivel. Procedí a narrarle mi supuesta historia, una relación de más de un año con este Roberto, como todo había comenzado con reuniones casuales después del trabajo, y como esas reuniones se volvieron algo más. Le describí que estar con él era emocionante, pero que aún amaba a mi esposo y no quería que esta aventura arruinara mi matrimonio. Jane leyó toda la historia sin interrumpirme ni hacer preguntas. Sinceramente, mientras más escribía, más ridículo me sentía. Casi estaba seguro de que Jane no se creía en nada. Finalmente, Jane respondió con una pregunta que me sorprendió, pero, ¿acabas de tener un bebé? ¿Estás segura de que tu esposo es el padre? Fingí estar devastada por la pregunta y respondí, honestamente, no estoy segura. Por eso él nunca debe enterarse de nada. Escribí que me sentía muy mal y que tenía que irme porque estaba demasiado abrumada para seguir hablando. Cerré la conversación dejando la idea en el aire. Esa noche, cuando entré en la cocina, vi a Jane sentada frente al televisor, pero estaba claro que no lo estaba mirando. Estaba perdida en sus pensamientos, como si algo la preocupara profundamente. Me senté a su lado y tomé su mano. Cuando me miró, noté que sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Después de un breve intercambio de palabras, me sugirió que fuéramos a dormir. Esa noche, tuvimos intimidad y nos abrazamos durante más de 1 hora antes de quedarnos dormidos en los brazos del otro. Reflexioné sobre nuestro matrimonio y sobre lo que había hecho. Al día siguiente, me pregunté si la falsa amistad que había creado con Jane en línea estaba siendo realmente útil. Por un lado, nos había llevado a estar más cerca esa noche. Pero, por otro lado, no había aprendido nada nuevo sobre ella. Pensé que necesitaba establecer aún más confianza para que Jane se sintiera cómoda compartiendo sus secretos con Lucy. Durante el fin de semana, Jane y yo no nos comunicamos en la sala de chat. Pero el lunes, le envié un correo desde el trabajo, fingiendo entusiasmo por una supuesta conversación que había tenido con Roberto. Le conté que, después de meses de silencio, él finalmente había hablado conmigo, lo que me tenía muy feliz. Esa noche, después de acostar a las niñas, fui a mi oficina en el sótano, encendí la computadora y esperé a que Jane se conectara. Cuando lo hizo, le escribí emocionada, estoy tan feliz de poder hablar contigo esta noche. Tengo buenas noticias que quiero compartir. Jane respondió bromeando, déjame adivinar, ¿tiene algo que ver con Roberto? Le conté que Roberto estaba emocionado de hablar conmigo nuevamente y que parecía que aún tenía sentimientos por mí. Jane leyó mi mensaje y luego respondió con escepticismo, si realmente le importabas, ¿por qué no llamó ni intentó verte durante estos últimos 3 meses? Yo había pensado en eso, así que le respondí que llamar no era una opción porque mi esposo había empezado a sospechar algo y estaba seguro de que revisaba las facturas del teléfono. También fingí que Roberto no quería arriesgarse a ser descubierto. Jane siguió la conversación y preguntó, ¿por qué no nos viste en un hotel, como antes, cuando estabas trabajando? Le contesté que eso no era posible porque estaba embarazada y no me sentía cómoda con mi apariencia, además de que dudaba que Roberto quisiera estar con alguien en esa situación. Seguimos charlando durante unos 30 minutos más. A pesar de que yo traté de resaltar lo especial que era este Roberto, sentí que Jane no estaba impresionada con la persona ficticia que le había descrito. El miércoles, Jane volvió a conectarse y esta vez, nuestra charla se tornó mucho más reveladora. Después de varios minutos, comenzó a abrirse sobre sus propios problemas.
finalmente, admitió que estaba involucrada con otra persona, su jefe, Jason, un abogado casado y con un hijo. El corazón me dio un vuelco. Había escuchado a Jane mencionar a Jason antes, pero no había mencionado su nombre en los últimos meses. Según ella, la relación había comenzado hace casi un año, durante un viaje de trabajo a Irlanda para una convención. Hasta ese momento, yo creía que Jane había asistido con otra secretaria, pero ahora sabía que eso había sido una mentira. Jane describió cómo, durante su primera noche en Irlanda, después de una cena grupal, Jason la había invitado a tomar unas copas en el salón del hotel. Esa noche terminó en su habitación y a pesar de que ella inicialmente se sentía culpable, al día siguiente, repitieron la experiencia, pasando toda la noche juntos. Cuando regresó a casa, se distanció de él por unas semanas, pero finalmente cedió a sus insistencias y reanudaron la relación. A medida que Jane seguía escribiendo, descubrí que usaban la oficina de Jason después del horario laboral para encontrarse. Con el tiempo, empezaron a verse en una habitación de hotel una vez por semana, además de escabullirse varias veces a la oficina. Jane confesó que el romance había durado más de un año y que se encontraban de 3 a 4 veces por semana, mucho más de lo que nosotros teníamos intimidad. La rabia que sentí mientras leía era indescriptible. Recordé todas las veces que Jane había evitado estar conmigo, inventando excusas. Pero ahora sabía que, con Jason, siempre estaba dispuesta y emocionada. Le pregunté a Jane si tenía sentimientos por Jason y su respuesta fue inmediata: no, no lo amo. Amo a mi esposo, pero la conexión física con él es como una adicción. Esa confesión me dolió. ¿Cómo podía decir que me amaba mientras traicionaba a nuestra familia de esa manera? Cuando terminó la conversación, yo estaba emocionalmente agotado. Me disculpé diciendo que mi bebé me necesitaba y prometí que hablaríamos nuevamente en unos días. Cerré la computadora, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había descubierto. ¿Cómo podía ella decir que me amaba y al mismo tiempo compartir algo tan íntimo con otro hombre? ¿Cómo podía amar a nuestras hijas mientras vivía una doble vida? La idea de que Jason disfrutara de lo mejor de Jane mientras yo sufría en silencio me llenó de ira. Decidí que no podía perdonarla. Mi matrimonio estaba roto y la única forma de vengarme sería luchar por la custodia de nuestras hijas. Si Jane las perdía, sería el castigo más devastador para ella. Mi objetivo era claro: divorciarme, ganar la custodia completa y alejarme con las niñas, incluso mudándome a otro estado si era necesario. Jane tenía que pagar por el daño que le había hecho a nuestra familia. Había decidido que también informaría a la esposa de Jason sobre el romance y consideraría tomar medidas legales contra su lugar de trabajo, ya que sentía que había contribuido a la ruina de mi matrimonio. Sin embargo, mi primer paso era reunir pruebas concretas de su relación. Fingí que todo era normal a su alrededor, mientras Jane seguía absorta en su vida secreta, sin notar mi creciente desesperación. Habían pasado 2 días desde mi última interacción con Jane como Lucy. Esa mañana, le envié un correo preguntándole si estaría disponible para charlar esa tarde. Ella respondió afirmativamente y programamos encontrarnos en nuestro horario habitual. Tenía una lista de preguntas preparada. Sabía que las respuestas me dolerían, pero necesitaba entender qué sentía realmente por Jason y cuáles eran sus intenciones. Esa noche, mi computadora ya estaba encendida antes de que las niñas se durmieran. Saludé a Jane tan pronto como se conectó. Ella escribió: qué alivio hablar contigo de nuevo. He estado pensando sobre nuestra última conversación sin parar. Espero que mis palabras no te hayan hecho pensar mal de mí. Respondí rápidamente: ¿quién soy yo para juzgarte? Después de todo, ambas somos humanos. Hablar contigo me ha ayudado mucho. Jane respondió: no tengo a nadie más con quien compartir esto. Siempre suelo contarle todo a mi esposo, pero obviamente este tema está fuera de los límites. Se rió nerviosamente antes de continuar: ¿crees que él tiene alguna idea de lo que está pasando? Respondí: ¿y tú qué crees? Jane respondió: no, él no sospecha nada. Confía completamente en mí. Si lo descubriera, yo no perdería todo. Él puede volverse muy intenso, y no quiero hacerlo enojar. Aproveché para preguntar: mencionaste que tu esposo se hizo una vasectomía después de que nació tu hija menor. ¿No te preocupa quedar embarazada de Jason? Jane me aseguró: no, eso es problema. He estado tomando pastillas anticonceptivas desde que todo comenzó con Jason. Las mantengo bien escondidas. Incluso me explicó con detalle cómo tomaba las pastillas todas las mañanas mientras él estaba en la ducha y cómo las guardaba en una caja de zapatos en su habitación. Sentí una mezcla de rabia y desprecio al leer cómo se las arreglaba para engañarme, además, disfrutar compartiéndolo con su amiga. Luego, planteé la pregunta más importante: ¿estás pensando en dejar a tu esposo por Jason? Jane respondió rápidamente: eso no va a pasar. Amo profundamente a mi esposo y a mi familia. No pienso abandonarlos. Me horroricé por la ligereza con la que describía su aventura. Parecía verlo casi como un juego, como si no comprendiera el daño que estaba causando. Le pregunté: ¿no crees que estás descuidando a tu esposo? Él debe sentirse excluido. Hubo un largo silencio antes de que respondiera: todavía tenemos momentos íntimos, aunque con menos frecuencia. Pero no creo que le importe. Él sabe que lo amo. No pude evitar presionarla un poco más: ¿y no temes que, dada la falta de atención en casa, tu esposo busque afecto en otro lugar? Su respuesta tardó en llegar: no lo había pensado. Ahora me tienes preocupada. A medida que la conversación avanzaba, Jane, casi emocionada, me contó sobre un próximo viaje a Irlanda con Jason. Era algo que no me había mencionado en casa. Esa noche, cuando nos acostamos, ambos tuvimos problemas para dormir. Yo estaba demasiado enfurecido para intentar hablar con ella en ese momento. Jane, por su parte, parecía inquieta, volteándose constantemente en la cama. Decidí abordar el tema al día siguiente. El sábado por la mañana, mientras estábamos sentados a la mesa de la cocina, inicié la conversación con un tono serio.
¿Te has dado cuenta de que nuestra intimidad ha disminuido mucho en los últimos meses? Pasamos de estar juntos varias veces a la semana, a casi nada. Han pasado casi 2 semanas desde la última vez. ¿Qué está pasando? ¿Acaso estás viendo a alguien más? Jane hizo una pausa, dejando su tenedor en el aire, claramente sorprendida por mi pregunta directa. En nuestros 7 años de matrimonio, nunca había abordado algo así de frente. Después de un momento, respondió, eso es realmente ofensivo, Jack. Siempre me llamaba Jake, pero cuando usaba Jack era porque estaba molesta o quería enfatizar su punto. Su mirada estaba cargada de molestia mientras continuaba. ¿Cómo puedes cuestionar mi lealtad después de todos estos años? Estoy haciendo malabares entre el trabajo y el hogar. Es natural que nuestra relación física se enfríe un poco con el tiempo. Es injusto que sugieras algo así. Respondí tratando de mantener la calma, no te estoy acusando de nada, pero has cambiado mucho este último año. Incluso nuestras hijas lo sienten. Ya casi no vienen a ti con sus problemas, ahora vienen a mí. Eso pareció enfurecerla aún más. Su reacción se tornó más intensa, solo tengo 24 horas al día y no siempre puedo atender cada necesidad de nuestras hijas. Es justo que tú también te involucres. Pero al decir esto, su expresión cambió abruptamente, como si se hubiera dado cuenta de la insensibilidad de sus palabras. Había dejado entrever que veía a nuestras hijas como una carga. Su rostro pasó de la ira a la angustia y rápidamente se levantó de la mesa y se dirigió al dormitorio. Decidí dejar el tema por el momento. Era evidente que cualquier intento de conversación sería inútil. Esa tarde, Jen salió a hacer sus compras semanales, una rutina habitual para ella. Sospeché que probablemente estaba buscando algo nuevo para su próximo viaje con Jess en Irlanda. Con ella fuera y las niñas jugando en sus habitaciones, decidí buscar las pastillas anticonceptivas que Jen había mencionado a Lucy. Me tomó unos minutos, pero finalmente las encontré en su armario, exactamente donde había dicho, escondidas en una caja de zapatos viejos. Dentro de un pequeño estuche de plástico, había un paquete de pastillas en uso y 2 más sellados, lo que confirmaba que había estado tomándolas durante al menos un año. Esto coincidía con el inicio de su aventura con Hessen. Sentí una mezcla de tristeza, ira y lástima. ¿Cómo podía la mujer que había amado tanto traicionarme de esta manera? ¿Dónde estaba la persona con la que me había casado hace 7 años? Sostuve el estuche de pastillas mientras reflexionaba sobre el futuro de nuestra familia. Me quedó claro que nuestro matrimonio había terminado. Sin embargo, sabía que no podía permitir que nuestras hijas quedaran bajo su único cuidado. La tristeza dio paso a la desesperación, y luego, a un fuerte deseo de venganza. Un plan empezó a formarse en mi mente. Era un plan oscuro, algo que nunca habría considerado en el pasado. La amargura y la ira me habían consumido. Con cuidado, saqué una pastilla del paquete y la llevé conmigo cuando llevé a nuestras hijas a casa de mi madre. Después, me dirigí a una farmacia, donde pasé más de media hora buscando lo que necesitaba. Compré 2 tipos de pastillas, unas redondas blancas para problemas hepáticos y aspirina infantil, ambas similares en tamaño a las pastillas anticonceptivas de Jen. Esa noche, comparé las nuevas pastillas con las originales. La aspirina infantil encajaba perfectamente en el dispensador, aunque era un poco más gruesa. Procedí a reemplazar todas las pastillas del paquete en uso por las aspirinas. Luego, coloqué todo de vuelta en su lugar y recogí a las niñas de casa de mi madre, esperando que no mencionaran nuestra visita. El martes siguiente, Jen me informó que tenía una conferencia en Irlanda. Dijo que viajaría con una secretaria de su oficina, aunque no especificó quién. Mientras estaba fuera, nunca llamó para saber cómo estaban las niñas ni para hablar conmigo. No parecía importarle. El día después de su partida, decidí investigar. Usé un teléfono público para llamar a su lugar de trabajo y pregunté por Jason. Me informaron que él también estaba fuera de la ciudad y que regresaría la semana siguiente. No me quedaba ninguna duda, estaban juntos. Cuando Jen regresó, me saludó con un abrazo como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de acostar a nuestras hijas, me llevó al dormitorio. Intentó iniciar intimidad conmigo, pero la rechacé. Me excusé diciendo que tenía dolor de cabeza y que estaba estresada en el trabajo. Se puso insistente y trató de ser juguetona y atrevida, así que tuve que rechazarla nuevamente. Finalmente se ofendió y me dio la espalda. Me pregunté si las acciones de Jen esa noche eran un intento de compensar el hecho de no haber llamado mientras estaba fuera, o si se sentía culpable por el tiempo que pasó con Jason. Quizás trataba de enmendar sus duras palabras anteriores sobre nuestras hijas al acercarse físicamente a mí. Sin embargo, su gesto se sintió más como un intento de reparar las cosas que como un acto genuino de intimidad compartida. Me dio asco. En los siguientes días, continué nuestras charlas como Lucy. Fingí de avivar mi relación con el ficticio Roberto, inventando historias de encuentros apasionados para provocar a Jen a que revelara más detalles de su relación con Jason. Esta estrategia funcionó y descubrí cosas que Jen había hecho con Jason que nunca había hecho conmigo. Incluso me dio consejos y situaciones que podría probar con mi amante. Cada detalle era un golpe más para mi corazón. Sus acciones contradecían sus palabras de amarme más que a nada. Monitoreaba constantemente las pastillas anticonceptivas que había cambiado, asegurándome de que Jen las estuviera tomando. Cada día, notaba cómo disminuía la cantidad en el dispensador. A las pocas semanas, noté un cambio en su comportamiento. Jen comenzó a mostrar más atención hacia mí y nuestras hijas. Parecía más cálida y presente en casa. Sin embargo, unas semanas después de su viaje a Irlanda, regresó a casa una tarde visiblemente preocupada. Cuando le pregunté qué pasaba, rompió en lágrimas y se encerró en nuestra habitación. Mis sospechas sobre la causa de su angustia se confirmaron al descubrir que no había tomado sus pastillas anticonceptivas en los últimos 2 días. Jen estaba embarazada. Había dejado de tomar las pastillas, probablemente al enterarse de la noticia.
Con calma, intercambié las pastillas alteradas por las originales que había guardado en mi oficina, en caso de que intentara regresar al dispensador quejándose de que no funcionaban. Las cosas empezaron a escalar rápidamente. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que las consecuencias de su aventura comenzaran a pesarle gravemente. Jen no confesó ni su embarazo ni su infidelidad, a pesar de mis intentos de hacerla hablar. Si hubiera admitido la verdad en ese momento, quizás habría tomado un camino diferente. Pero su silencio solo reforzó mi determinación de vengarme. Aún manteniendo mi fachada, decidí seguir recolectando pruebas. Planeaba demandar a su empleador por contribuir al colapso de nuestro matrimonio. Al mismo tiempo, tenía curiosidad por ver si Jen compartiría la noticia de su embarazo con su amiga Lucy. Una noche, vi a Jen usando la computadora después de acostar a Alas.